Bueno, está bien. Previously, en My Little Pony, nuestras protagonistas vivieron muchas aventuras, tanto las ponis como las humanas, pero aún tienen historias pendientes, y dado que son muy aburridas y con tan poca sustancia para un solo video, decidí juntarlas todas aquí. Por eso, Flash Maquitos presenta un te lo resumo así nomás de 4 especiales de My Little Pony y Equestria Girls. Las chicas pasan sus vacaciones en un crucero gracias a que Twilight lo organizó. Pero no queda claro si lo organizó solo para ellas o para toda su escuela, ya que varios de sus compañeros también están ahí. Además, Trixie hace un show en este y ellas tocan para los pasajeros. ¿Compraron los boletos o se los dieron a cambio de presentaciones? Bueno, no importa, el punto es que ahora todas tienen su momento de relajación, tras haber pasado por chica monstruo, tras chica monstruo, tras chica monstruo, y dos lunáticas con cualidades sociales opuestas. Y aprovecharán para hacer lo que quieran en un barco. ¡Estamos en aguas internacionales! ¡Compra sin impuestos! ¡Ah! ¿En serio? ¿Ni en esta serie puedo librarme de que hablen de impuestos? La vida de adulto es tan estresante. Pero bueno, la cosa es que todas las chicas se disponen a realizar sus actividades favoritas. Pinkie va al buffet, Fluttershy va a ver a los conejos con testosterona, Applejack va a hacerse la inútil, y Rarity va de compras y a ligarse a un chico con acento y un parecido bastante peculiar. Seguro por eso Rarity no se da cuenta de que el tipo es más de salchicha. Pero esos planes se ven interrumpidos porque Rainbow Dash anda insistiendo en querer vencer algo con magia maligna, porque al parecer su idea de vacaciones es querer chingarse a otro monstruo, como si no tuvieran suficientes. Y Sunset y Twilight andan en plan de ni madres Rainbow, ya tuvimos suficiente con tener que lidiar todo el año escolar con un montón de lunáticas con poderes mágicos como para todavía andar buscando problemas. Pero tranquila Rainbow, porque esa misma noche el barco se queda sin energía y un símbolo bastante raro aparece en el mar, el símbolo del Rey Tormenta, con tormenta incluida. Y, siguiendo con la costumbre de figuras de autoridad ineptas en este mundo, no hay nadie en la tripulación que sepa cómo arreglar el barco. Un estudiante de prepa probablemente menor de edad está haciendo lo que debería ser un miembro experimentado de la tripulación. Esto ya es humillante. ¿Que no hay ningún adulto competente aquí? En fin, dejando de lado la ineptitud adulta en este mundo, Rainbow se va a la isla más cercana a ver si encuentra algo con qué pelear. Y Twilight y Sunset la siguen y para su sorpresa, sí se llegan a encontrar con magia. Específicamente una planta carnívora gigante con muchos tentáculos para que los artistas marranos tengan con qué trabajar, y un portal sobre la arena movediza, por lo que las chicas entran en él y llegan a Equestria convertidas en ponis. ¡Coño! Entonces, olvidándose de que sus amigas se quedaron varadas en un barco sin energía y con una tormenta acercándose, estas se disponen a visitar a Twilight Pony para pasar el rato, mientras las demás se encuentran al borde de la muerte. Y esta Twilight les muestra el centro de sacanas que obtuvo cuando el Rey Tormenta tuvo la amabilidad de dárselo mientras este se hacía añicos. Entonces Rainbow Dash recuerda que vio ese mismo símbolo en el mar y le dan la razón, tras haberla regañado por andar de necia con la magia. Así que regresan por donde vinieron y utilizan el cetro para eliminar la tormenta. Tengan en cuenta la enorme cantidad de casualidades y conveniencias aquí, porque nomás imagínense que esa tormenta no fuese mágica. Todos habrían muerto. E igual llegaron tarde porque el barco ya se estaba hundiendo. Por suerte, esta no es una historia de James Cameron, y tenían una isla cerca y chicas mágicas, por lo que inician el rescate. No mames, qué asco.
Y así todos sobreviven y terminan muy tranquilos, pese a que técnicamente naufragaron. ¿Que nadie vio los? Y bueno, vamos a suponer que nadie tachó de loca a Sunset y a las demás y las siguieron por el portal y que no tuvieron problemas con la planta carnívora. Además de que prácticamente tuvieron que transportar a quién sabe cuántas personas por 2 portales y estuvieron como ponis por horas. Creo que definitivamente esta es la experiencia más traumática que la población de este mundo ha sufrido. Debería ser suficiente para declarar la guerra al mundo pony. Quién sabe, tal vez sí lo hicieron. En fin, siguiente especial. Antes de que el Doctor Strange jodiera el universo por no poder coger y que Deathloop adaptara el concepto a videojuego, Sunset tuvo su propio día de la marmota. Todo comienza cuando ella y las chicas rentan un camper para ir a un evento en medio del bosque, donde de no ser por obvias razones veríamos a docenas de universitarios drogándose y cogiendo. Porque ¿para qué creen que son estos lugares? Y estando ahí, a Sunset lo único que le interesa es ver junto a Pinkie a un dúo de chicas pop, no importando lo que tenga que pasar para ello. ¡Ya vamos! ¡Oye! Pero a Pinkie solo le interesa hacerse la estúpida para pasarla bien. Deberíamos besarnos para romper la tensión. Y eso causa que ésta lo arruine todo y que las echen del lugar, por lo que ninguna pudo ver al dúo. Entonces Sunset, en medio de la desesperación, pide que el día vuelva a repetirse. Bueno, le iba a conceder el deseo de la paz mundial a ese niño desahuciado, pero tú eres más chévere. Y al estar despierta se da cuenta de que su deseo se cumplió, y todo el día está repitiéndose. Pero eso no impide que Pinkie vuelva a arruinarlo todo y las vuelvan a echar. Por suerte, el día se volvió a repetir y a Sunset ya le está gustando. ¡Sí! ¡Ya vamos! ¡Gracias! Entonces, para evitar que las echen de nuevo, deja a Pinkie atrás y va a ver a esas chicas solas. Cosa que podría ser buena para ella, pero no para Pinkie, quien claramente ya sabía que no poseía la mejor estabilidad emocional. Pero para su sorpresa, ella sigue repitiendo el día y no importa lo que haga, lo va a seguir repitiendo. Entonces hace lo que debió hacer desde el comienzo: consultar a Twilight, a la otra Twilight. Y esta le dice que hay un amuleto mágico que está haciendo que repiten el día una y otra vez. Oigan, para este punto alguien debería reclamar por usar este mundo como basurero de Equestria. O sea, les envían sirenas, piedras borra memoria, cristales mágicos, magia cruda, magia de un orangután psicópata, y ahora resulta que también un amuleto del tiempo. ¿Que no hay otra dimensión para tirar su basura? No hombre, si así es Equestria con las otras dimensiones, ¿cómo va a tratar a sus aliados políticos? Luego se preguntan por qué causan guerras. Bueno, como sea, ahora saben qué hacer: encontrar a quien posee ese amuleto, darle una putiza con su amistad y destruir esa cosa. Nada del otro jueves. Y es entonces cuando se encuentran con nada más y nada menos que las Dazlings, quienes volvieron al escenario gracias a la magia del autotune. Ahora sí son todas unas artistas. Y dado su historial, Sunset las señala a ellas como las culpables de repetir el tiempo, por lo que se dispone a vandalizar su camioneta y es descubierta en el acto. Y uno pensaría que con sus antecedentes estas entrarían en conflicto, pero no, las Dazlings tienen cero rencores contra Sunset, porque ya tienen la atención de la débil y manipulablemente humana. Digo, cualquiera con un cuerpo así, obvio que lo iba a conseguir sin problemas. Así que ellas se van y Sunset se queda sola con su miseria y con Pinkie, por lo que se resigna a vivir el resto de su vida en el mismo día y pasarla bien con la loca de Rosa. Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré, porque así los amigos son. Porque así los amigos son. Porque así los amigos son. Porque así los amigos son.
pura casualidad descubren que quienes tenían el amuleto ese eran las chicas del dúo pop. Resulta que ellas lo encontraron ahí tirado y lo utilizan porque quieren que su concierto del Festival del Bosque para universitarios adictos y sexualmente súper activos sea perfecto. La ambición ideal para cualquier artista. O mejor dicho, estupidez, porque cagarla 21 veces es demasiado. No es como que alguien recuerde ese concierto en una semana. Pero bueno, Sunset y Pinkie las confrontan y destruyen el amuleto. Así nomás, sin orejas, ni cola, ni arcoíris destructivo. Caray, ya no se esfuerza nada. Y como es costumbre, el dúo no guarda rencores y nos dejan en claro lo muy amigas que son y hasta invitan a Sunset y a Pinkie a cantar con ellas. Y es así que Sun se despierta en un nuevo día y terminan los especiales de Equestria Girls. Porque sí, amigos, no hay ningún otro especial después de este. Ninguno del que valga la pena hablar. Pero aún así, hay más especiales con ponis, así que... siguiente especial. Me gusta el rojo, el color de una manzana naranja, el color de una naranja amarilla. Nuestras queridas burras de colores emprenden un viaje a una pequeña aldea como invitadas de honor de un festival. Y apenas llegando ya comete su típico acto de vandalismo que llevan teniendo desde la película. No llevan aquí ni 2 minutos y ya le arruinaron el jardín a alguien. Y estando ahí se dan cuenta de que este pueblo podría ser el lugar perfecto para Jack el Destripador, ya que está desolado, oscuro y literalmente no hay color aquí. Entonces cuando conocen al alcalde, este les revela que no hay ningún festival y que las engañó para que vinieran. Y ellas se quedan reofendidas porque dejaron muchas tareas importantes para venir aquí. Los trabajos que estaría calificando. Bueno, importantes para ellas, no para quienes sufren por estas. Pero el alcalde les cuenta que antes toda esta aldea era color y alegría, ya que todos los ponis eran unidos unos a otros. Y el festival que, si existía, era el mayor evento del pueblo. Todo gracias a una máquina capaz de crear arcoíris artificiales, la cual nos revela dos cosas. Que este pueblo se dirige a base de nepotismo y que cuando el alcalde intentó mejorar su efecto, ya que poco a poco el pueblo se volvía más distante, terminó por causar una explosión que dejó a todos sin color. Y eso, niños, es lo que pasa si abusan del nepotismo. ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? Y con esto me surgen preguntas que nunca obtendrán respuesta. ¿Por qué el mapa no las llamó para que fueran a la aldea en lugar de que el alcalde las tuviera que engañar? Si este claramente es un problema de amistad. Miren cómo está el pueblo de amargado. Las llamaron para lidiar con un pueblo comunista, pero no con un pueblo sin color. Al pueblo le vale tan poco su integridad que no intentaron linchar al alcalde por quitarles el color. Digo, eso es motivo suficiente para vetarlo. Sin mencionar de que a él le dieron el puesto porque lo heredó de su padre y su abuelo. Eso no lo vuelve calificado para ello y esto lo demuestra. Como sea, una vez enteradas, las Maen se les quita lo ofendidas y deciden ayudar. Entonces cada una se junta con ciertas personas para volver a hacer el festival. Applejack se junta con una mecánica amargada, Rainbow se junta con dos mellizos fans suyos, Rarity se junta con una diseñadora cyborg y Pinkie y Fluttershy se juntan con una pareja de reposteros. Y cada una ayuda a levantar los ánimos de estas personas y sin saberlo restaran poco a poco el color del lugar. Entonces Twilight, tras investigar un poco, llega a la conclusión de que la causa de que el color se fuera no es la máquina, sino que es... Se llama magia sin esperanza. ¿Qué? A ver, ahora resulta que si los ponis se distancian, el color se va, y si se pelean, se mueren congelados. Estos ya no pueden tener disgustos sin que algo les pase. La verdad, hubiese preferido que la máquina fuese la responsable de la pérdida del color. Hubiese sido una explicación menos forzada. Pero bueno, forzada o no, sabiendo esto, solo hacen que el festival regrese, convencen a los ponis de volver a llevarse bien y les dan a cada chica prendas útiles. Sí, muy útiles. Y con ello el color regresa y todos vuelven a ser felices.
pero no tan felices como Hasbro, que se gastaron un dineral en este comercial para promocionar sus figuras cambiacolor que nadie compró. Por lo que ahora pasamos al siguiente y último especial. Como es ley en cada serie de televisión popular, tiene que haber un especial de Navidad de larga duración. Y agradezcan que este no sea live action. La cosa es que todas las chicas se encuentran súper estresadas por tener que conseguir regalos para todas. Pero Applejack decide que es mejor llevar a cabo la dinámica del amigo secreto para solamente tener que dar un solo regalo. Entonces cada una se embarca por una travesía para encontrar el mejor regalo. A Pinkie le tocó Twilight, por lo que no sabiendo qué regalarle, esta se embarca en un viaje con los Jacks para que le den una idea. Y ahí el príncipe le dice que vaya con las regaladoras más allá de las tierras nevadas. Por lo que al llegar con ellas, quienes resultan ser un trío de renos mágicos que vuelan. ¿Qué? ¿No hay gordo con barba en este mundo? Y ellas le dan una pequeña caja con cosas aleatorias que dicen que va a ser el regalo ideal para Twilight. Por otro lado, Rainbow no sabe qué regalarle a Fluttershy, por lo que Discord aparece y la juzga por no conocer a quien supuestamente era su amiga desde niñas, por lo que la lleva a buscar una criatura diminuta que, sin saberlo, se transforma en un gigante monstruo al anochecer. Por otro lado, Rarity pide un sombrero especial para Applejack en lugar de hacerlo ella misma, que es lo que uno pensaría. Pero este se pierde entre la paquetería y llega a una granja de nueces en las que el chamaco se queda con el sombrero porque cree que fue un milagro. Y como Rarity vio que este era muy apasionado por la moda, dejó que se lo quedara. Supongo que es la ventaja de tener dinero para tirar. Por otro lado, Applejack y Fluttershy buscan regalos para Spike y Rainbow Dash y se cruzan con Flynn y Flam, quienes están vendiendo una muñeca de manufactura barata a precios exorbitantes solo porque ellos dicen que es el regalo indicado para todo, como si de un iPhone se tratase. Entonces Applejack y Fluttershy logran convencer a todos de que obviamente no pueden usar de regalo esa misma muñeca para todos los ponis, porque claramente no todos la van a querer. De hecho, nadie en su sano juicio la querría. Y problema resuelto. Bueno, eso no evitó que se quedaran sin dinero. Por otro lado, Spike intenta cambiar su papel por quien tenga a Rarity. Y una vez que lo logra, este se da cuenta de que no sabe qué regalarle. Y en su desesperación por saber, el menso se agota y se queda dormido. Y Twilight intenta descifrar qué clase de regalo le gustaría a Pinkie y llega a esa conclusión con el meme del año. ¡Pudín! ¡Ella dijo pu! ¡Y después dijo din! ¡Ay! Entonces consigue una receta de pudín de más de 1000 años y trata de prepararlo lo más minuciosamente posible. Pero no contaba con que su familia llegaría y su sobrina terminaría alterándolo, causando que se desborde. ¡Corran si no quieren morir! ¡Aquí viene el aperitivo! Entonces todos se reúnen con el caos del otro, Fluttershy calma al monstruo y Pinkie usa su regalo para salvarlos del pudín. Un poco de reno ex máquina, pero 2 pulgares hacia arriba. Y la cosa termina como todos los especiales navideños terminan, cantando una canción sobre la unión y la amistad. ¡Ay, qué bonito! Y así, con todos felices y contentos, terminan estos especiales. Estos fueron 4 especiales de My Little Pony y Equestria Gear resumidos así nomás. Un querido agradecimiento a todos los miembros del canal y a Jorge de Te lo resumo así nomás. Y no olviden darle like, suscribirse, compartir, activar la campana y seguir en mis páginas de Facebook, que tengo Facebook para que pueda... ya no tengo nada que resumir. Bueno, no todavía. Pero aún así, gracias a todos por acompañarme en este viaje alrededor del año. Así que...